Como proyecto final de semestre decidimos hacer un pulsómetro en Arduino, el cual ayuda a medir la frecuencia cardíaca en tiempo real y de manera precisa. Nuestro grupo está conformado por Ariana del Valle, Isabel Orozco y Ana Sofía Chilatra. En nuestra exposición vamos a hablar sobre qué es un Arduino, qué es un pulsómetro con Arduino, los materiales que utilizamos para elaborar el pulsómetro, el código que hicimos para que el pulsómetro funcionara y algunos datos importantes. Como había mencionado anteriormente, como proyecto final de Biofísica 1 debíamos elaborar algún proyecto en Arduino. En este caso, nuestro grupo decidió elaborar un pulsómetro, debido a que somos estudiantes de ingeniería biomédica y teníamos que hacer algo relacionado con el área de la salud. El Arduino es utilizado como microcontrolador cuando se tiene un programa descargado desde el ordenador. Se funciona de forma independiente, controla y alimenta determinados dispositivos y toma decisiones de acuerdo al programa descargado e interactúa con el mundo físico gracias a los sensores y actuadores. Es decir, el Arduino debe ser programado para que ejecute las funciones que uno desea. En este caso, nosotros lo programamos para que funcionara como pulsómetro, pero para que funcione en su totalidad debe ir pegado a un sensor. Entonces, pues en este caso el sensor es un sensor de pulso para determinar el pulso cardíaco de las personas. El pulsoxímetro es un dispositivo electrónico que mide la frecuencia cardíaca con precisión y en tiempo real. Para ello detecta los latidos del corazón a través de electrodos ubicados en una banda pectoral o mediante un sensor óptico colocado en la muñeca. En este caso, utilizaremos un sensor para medir la frecuencia mediante el dedo. Los materiales que usaremos para este proyecto son los siguientes: Arduino Uno, sensor de pulso ritmo cardíaco, visualización L2C, LCD y jumpers. Bueno, ya hablando acerca del código de cómo se hizo este pulsómetro en Arduino, este se pensó principalmente para que se pudiera visualizar en la pantalla LCD el display que fuera de 16 por 2, el valor del BPM, que son las pulsaciones por minuto, y que se pudiera visualizar en la gráfica de Serial Porter el ritmo cardíaco. Eh, ya hablando como de la conexión del sensor de pulso, este se conectó a Arduino mediante que el S se conectara al A0, la parte negativa se conecta, la parte positiva, perdón, se conectara a 5 voltios y la parte negativa que se conectara al GND. En cuanto a las conexiones del I2C, este se conectó a Arduino 1, la parte de SCL se conectó al A5, el SDA se conectó al A4, el VCC se conectó a 5 voltios y el GND se conectó al GND. Aquí como principal librería llamamos al Liquid Crystal I2C, donde empezamos a iniciar la interfaz del I2C del LCD. Después le damos int pulse pin. Aquí llamamos como el sensor de pulso que está conectado al A0. Luego empezamos a definir variables como las pulsaciones por minuto, la entrada de los datos del sensor de pulso. También se estimó como el tiempo entre pulsaciones. También se condicionó de que fuera verdadero cuando la onda de pulso es alta y falso cuando es baja. Esto se refleja en el bombillo que pusimos en el Arduino. También se condicionó de que fuera verdadero cuando el Arduino busca el pulso del corazón. También en la parte de Void Setup, esto es más que todo la base de todo Arduino en cuanto al display, ya que se busca poner la luz de fondo, el contraste, eh, el puerto serial configurado y pues también se configura la interrupción para leer pues el sensor de pulsos cada 2 segundos, cada 2 milisegundos. Bueno, en cuanto a esta otra parte se llamó a un loop
para que leyera el valor del pulsómetro que está conectado al puerto análogo, que es el A0. Y también acá se llama a que se enciende la luz LED del que hablaba, el bombillo, que está conectado al puerto 13. Cuando pues el pulso pasa de un valor, que en este caso es de 530, y pues esto es ajustable. Ya por otro lado, usamos el ELS como para decir que sí se cumple. Se muestran los valores de los pulsos de los latidos por minuto en la pantalla LCD. También describimos de que se habilitaba cierta línea para ver los BPM en el monitor serial, pero se tenía que deshabilitar la siguiente, la de serial.printin, ya que esta envía el valor de los pulsos por el puerto serie. Si esta se hace, la anterior debe deshabilitarse y así viceversa. Eh, También llamamos a la bandera del Quantified Shelf de que es verdadera cuando el Arduino busca un pulso del corazón. Y por último, se resetea la bandera del Quantified Shelf. Bueno, ya en cuanto a la segunda pestaña del código, se describieron variables volátiles, ya que estas pueden ir cambiando según los ajustes o a medida que se va desarrollando el código. Principalmente se desarrolló una matriz para contener los últimos 10 valores del IBI. También se llamó a un contador simple, ya que este es usado para determinar el pulse timing. También se llamó al last bit time, el cual es usado para encontrar el IDI. También se describieron variables como PT, thresh, AMP, first bit, second bit. Estos son utilizados principalmente para encontrar el pico de la onda del pulso, el cual es P. T corresponde como a encontrar valor, o sea, el valle en onda de pulso. El thresh es usado para encontrar el momento instantáneo del latido del corazón. El AMP es utilizado para mantener la amplitud de la forma de la onda del pulso. El first bit es para sembrar matriz de velocidad, por lo que arrancamos con BPMs razonable. Y asimismo el second bit. Ya en cuanto al Void Interrupt Setup, se llamó aquí para iniciar el timer 2, para lanzar una interrupción cada 2 milisegundos. También aquí se intentó desactivar el PWM en los pines digitales 3 y 11 y entra en modo CTC. También se habla de no forzar la comparación. También se establece la parte superior del conteo. Se habilita la interrupción en partido entre timer 2 y otro. Y por último, se asegura de que las interrupciones globales estén habilitadas. En cuanto a la parte de servicio de interrupción del temporizador 2, se asegura de que este timer 2 tome una lectura cada 2 milisegundos. También aquí se activa cuando el timer 2 cuenta hasta 124, que es como el tiempo límite. También se deshabilitan las interrupciones mientras hacemos lo anterior. También se lee el sensor de pulso, se realiza un seguimiento del tiempo en milisegundos con esta variable y ya. Bueno, aquí ya cuando decimos de que vamos a realizar un seguimiento del punto más bajo de la onda del pulso, vamos a entrar a condicionar el código. La condición de trilla pues ayuda a evitar el ruido en las ondas, a que sea una señal mucho más limpia. Definimos la variable P como el pico de la onda. También se intenta hacer un seguimiento del punto más alto de la onda en el pulso. Y pues ahora vamos a entrar a buscar el latido del corazón. Esta señal aumenta de valor cada vez que hay un pulso, mediante una condicional de que n debe ser mayor a 250. Se intenta evitar el ruido de alta frecuencia, es decir, de que la señal sea un poco más limpia. Y también se intenta establecer la bandera de pulso cuando pues creemos que hay un pulso ahí. La variable IBI se encuentra mediante la resta de sample counter y del last bit time, y esto pues nos ayuda a medir el tiempo entre los latidos en unidades de milisegundos.
El Last Beat Time ayuda como a realizar un seguimiento del tiempo para el siguiente pulso. También se habla de que el Second Beat, eh, si este pues es el segundo tiempo, es verdadero. En cuanto a que este se condicione como falso, pues se borra la bandera Second Beat. Mediante la siguiente línea se intenta sembrar el total acumulado para obtener el BPM realista del inicio de la toma del pulso. Luego, en First Beat, si después la primera vez que encontramos un latido, se vuelve verdadero, y en caso de que el First Beat sea falso, pues se debe borrar la bandera de First Beat, y de Second Beat, de que sea verdadera, se intenta pues establecer la bandera de este segundo tiempo. Mediante el CI se intenta habilitar las interrupciones nuevamente, y mediante el return el IBI se convierte en un valor que no es confiable, así que es necesario desecharlo. Bueno, en esta otra parte se intenta llevar un running total de los 10 últimos valores del IBI. En cuanto a llamar el word running total, se intenta borrar la variable. Luego con el for se intentan desplazar los datos en la matriz de tasas. En cuanto al rate i, se intenta arrojar el valor más viejo del IBI, y en la siguiente línea se añaden los 9 valores más viejos de la variable IBI. Luego, mediante el rate 9, se añaden los últimos valores del IBI a la matriz de tasas. Luego se añaden los IBI al running total, y luego se intenta sacar un promedio de los 10 últimos valores del IBI. En cuanto a definir el BPM, como se iguala a 60.000 sobre el running total, se intenta determinar hallar la cantidad de latidos por minuto. En cuanto a que el quantified shout sea verdadero, pues se intenta establecer que el indicador del quantified shout. Luego se llama la condicional cuando los valores están bajando y pues el ritmo pues ha terminado. El pulso se torna falso cuando se resetea la bandera del pulso, para poderlo hacer nuevamente. Luego se obtiene la amplitud de la onda mediante la resta del P y el T, formando el AMP. Luego se intenta encontrar el ajuste del umbral al 50% de la amplitud, y luego se intenta restablecer estas variables como P y T para la próxima vez. Luego se llama esta condicional de n mayor a 2500 si se pasa de los 2.5 segundos sin haber ninguna señal de latido. Luego se intenta establecer el umbral predeterminado, y decimos que llamamos a esta condicional cuando se pasan 2 segundos sin recibir ningún tipo de latido el sensor. Luego pasamos a establecer que thresh debe ser igual a 512 para establecer un umbral predeterminado. Luego P y T deben ser iguales también a 512 para establecer P y T por defecto. Luego decimos que el last bit time debe ser igual a sample counter para actualizar el last bit time, y the first bit debe ser verdadero cuando esto se logre configurar para evitar el ruido, y falso cuando recuperamos los latidos del corazón, o sea que no se cumple esta condición. Finalmente, el SEI se habilita cuando las interrupciones deben ser habilitadas nuevamente al terminar la función del Arduino. Bueno, ahora vamos a proceder a la elaboración del pulsómetro en Arduino. Para esto vamos a necesitar un cable que se pueda conectar al Arduino y al computador, el Arduino Uno, la pantalla LCD, un sensor de pulso de ritmo cardíaco y unos jumpers macho-hembra. Bueno, en primer lugar, como podemos observar, el puerto SCSLC, que es la señal de reloj, debe ir conectada al
puerto A5. En cuanto a la parte del SDA, que es la señal de datos, esta debe ir conectada al puerto A4. Todo esto en el puerto de parte análoga. El puerto de VCC debe ir conectado al 5 voltios y el puerto GND debe ir conectado al GND. El sensor de pulso de ritmo cardíaco, en la parte de señal, esta debe ir conectada al puerto análogo A0. La parte positiva de este sensor debe ir conectada al puerto análogo VIN. Y en cuanto al puerto positivo, este debe ir conectado al puerto A1. Como último paso procedemos a conectar el cable en el puerto USB del Arduino y lo conectamos al computador. Una vez armado el Arduino procedemos a utilizarlo. Abrimos en Arduino el código y en herramientas vamos a abrir la pestaña de Serial Porter para ver el gráfico. Procedemos a hacer una leve presión sobre una superficie plana en el sensor de pulso de ritmo cardíaco. Este nos va a arrojar la gráfica mediante el Serial Porter.